La agencia de publicidad más estratégica de Querétaro presenta Marketing, Publicidad y Tendencias de Mercado con Álvaro López. Aquí está Álvaro con ustedes como cada miércoles. Qué gusto saludarte, Álvaro López. Qué gusto saludarte y saludar a todo el auditorio. Oye, ¿de qué vamos a platicar el día de hoy? Hoy vamos a hablar de alguien que seguramente no has oído. Bueno, ya lo oíste porque ya lo platicamos. Yo sí, porque ya me lo platico ahorita en el comercial, pero la verdad es que antes de ese momento jamás en mi vida había oído hablar de ese señor. Es un cuate que se llama Heinrich Altschuler, y espero haberlo pronunciado bien. Muy bien. Él es un erudito ruso. Okay. Que nació en 1926, fue ingeniero, científico, escritor de ciencia ficción, periodista y todo lo que más se le atravesaba en el camino, ¿no? Y bueno, hizo su primer invento a los 14 años y como estábamos comentando hace un momento, fue empleado de la oficina de patentes a los 20 años en la Unión Soviética. Cuando tú trabajas en una oficina de patentes es como llegar a una dulcería para un niño o llegar a, para un escritor puede ser una biblioteca, ¿no? Es un lugar donde encuentras mucha riqueza. O quien tiene una curiosidad científica, pues también tiene, como dices, pues es como un niño en juguetería, sí, porque va a encontrar un montón de cosas que van a impulsar esa creatividad y esa curiosidad científica. Ahí el señor Altschuler se parece a otra persona también con un alto grado de curiosidad que casualmente también trabajó en una oficina de patentes. Dígame usted de quién se trata. Estamos hablando del señor Albert Einstein. Así es. ¿No? Entonces, pues algo curioso ese muchacho en sus juventudes, ¿verdad? Así es, y ahorita van a ver por qué es importante. En 1950 Stalin lo encarcela por sus ideas. Sí. No me sorprende. O sea, aquí el que no pensara como él exactamente con punto y coma, nada más porque le faltaba la coma. A Siberia, vámonos. A Siberia, y bueno, lo encerraron 4 años, y en esos 4 años, estando en la cárcel, él empieza a estudiar, una persona con una mente tan sagaz, tan inquieta, pues en esos 4 años empieza a estudiar miles de inventos y empieza a encontrar también muchos patrones de invención. Si muevo una bisagra para un lado tiene esta reacción, pero cuando la haces para el otro no tiene esta reacción igual, etcétera, 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 y así nos vamos encontrando muchos patrones que fue encontrando, ¿no? Y a él fue creando un enfoque que se llamó TRIZ, okay, que quiere decir teoría de la resolución inventiva de problemas, ¿no? Ahora, este sistema lo usan muchas empresas que están en el Forbes, por ejemplo. Ok. Entonces, no es un esquema bastante interesante. Y lo que te dice es que todos los problemas tienen un patrón, ¿no? Y para llegar a una solución. Ok. Entonces, para ponerlo en otras palabras, si yo tengo un problema en mi industria, y yo tengo una cafetería, la famosa cafetería, porque cafetería, muy bien. ¿Qué pasa en otras industrias? En la industria de la panadería, en la industria del vestido, en la industria... Y entonces cuando yo empiezo a analizar cómo está reaccionando la gente o qué pasa con cómo reaccionan los empleados ante ciertos anuncios o ante ciertas necesidades, claro, o algo así, voy a ir encontrando patrones. Y en esos patrones que voy a ir encontrando, la respuesta a la pregunta o a la duda o a lo que estoy tratando de investigar para, claro, poder ejecutarlo de mejor manera y tener esa respuesta, ¿no? Que además está bien interesante porque, amigas y amigos, pudiera parecer que pues a lo mejor la cafetería, la panadería y vamos a poner por caso una carnicería, pues no se parecen porque venden productos distintos, pero tendrán procesos que a lo mejor pueden ser similares, y el entender a lo mejor yo desde mi cafetería cómo el señor de la carnicería resolvió este proceso, a lo mejor me puede brindar una luz para poder resolver el problema que yo tengo de este lado, ¿no? Así es, totalmente. Y de hecho, algo que mencionamos hace rato, para entender un poco más este esquema, hablábamos de el señor Sherlock Holmes. Así es, el famoso investigador surgido de la pluma de Sir Arthur Conan Doyle. Ustedes conocen el personaje, pues un investigador que resolvía los casos de la manera pues más rara, vamos a llamarle, posible, pero él en su mente pues tenía una lógica, porque a partir
pues a lo mejor de una tachuelita o a lo mejor a partir de un simple hilo, tal vez, podía resolver un caso porque él en su mente pues podía buscar esas conexiones que a lo mejor los demás no las encontraban y hallaba esos patrones justamente. Hallaba estos patrones y era lo que encontraba. Y ahí estaba la respuesta otra vez, ¿no? Por eso es este esquema interesante. Entonces, en el negocio, cuando tú tenemos un negocio, el buscar patrones es muy importante. Y algo que comentaba también con Ángel era que el caso de una agencia de publicidad, tú tienes muchos patrones de las diferentes industrias. O sea, tienes ese acercamiento. Es como esa oficina de patentes, donde te llegan una serie de problemas de comunicación y entonces te vas encontrando diferentes cosas. Y una de las cosas que le contaba, por ejemplo, de la industria de bebés y de animales, de bebés y cachorros. Y cachorros, ¿no? ¿En qué se parecen? Pues, ¿cómo se va a parecer un perrito de 2 meses de nacido a un bebé que tiene 8 meses de edad? Pues aunque no lo crean, sí tienen sus parecidos, ¿no? Y uno de los ejemplos que decíamos, así como tienes la importancia de la leche materna en un humano, tiene la misma importancia en un cachorro, ¿no? Entonces te vas encontrando patrones en la parte de alimentación, patrones en la parte de cuidados, aunque sean dos categorías totalmente diferentes. Sí. Tienen estos elementos que son muy en común. Y entonces, por eso es que en agencias o personas que han tenido el acceso a muchas cuentas, pues vas encontrando una serie de patrones. También hay patrones ahí, claro, de diferentes cosas por y que supuesto. te ayudan a resolver más fácilmente la Tienes parte de la comunicación, ¿no? Moraleja de la historia. Pues bueno, si tuviera una hora para resolver un problema, dedicaría 55 minutos en pensar en el problema y 5 minutos en pensar en las soluciones. Albert Einstein. Así de interesante la conversación que hemos tenido esta mañana con don Álvaro López. Álvaro, ¿dónde te encuentro? Ya saben que estamos en @idea-para-llevar o en alvaro@linterna.com.mx. Álvaro López con ustedes esta mañana. Amigas y amigos, son las 8:44. Vamos a hacer una pausa. Yo voy a regresar enseguida contigo en un instante. Antes esto.